Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Juan Profe. El día de hoy vamos a buscar al tener algunas características elementales sobre lo que es el uso y manejo de la trigonometría. Primero que nada, debemos de considerar que esta es una ciencia derivada de las matemáticas y que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Básicamente trabaja en el triángulo rectángulo, ya sea en su forma escalena, o sea, de sus tres lados distintos, o en su forma isósceles, donde dos de sus lados serían iguales y la hipotenusa distinta. Pero también tiene su aplicación en aquellos triángulos que no son de 90 grados, como en el triángulo rectángulo, sino que tienen distinta angulación, sin perdernos de los 180 que deben de tener, llamados triángulos oblicuángulos. Me enfocaré con mayor atención hacia el triángulo rectángulo. Como ustedes recordarán, este triángulo recibe su nombre de rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados y mantiene una relación directa con el lado mayor. Los 90 grados enfrentan al lado mayor y ese lleva por nombre hipotenusa. Hipotenusa, y la vamos a simbolizar con su letra inicial, con una H. Después tiene dos catetos, y esos catetos son lo que se llaman lados que forman al ángulo, que vienen siendo la base y la altura. Entonces ambos son catetos. Bien. Y tienen dos ángulos de trabajo. El de A, que lo simbolizaremos como alfa, y el de B, pues beta. Los ángulos de trabajo. Estos ángulos deben de ser complementarios. O sea que la suma de el ángulo alfa más el ángulo beta nos deben de dar 90 grados. Más los 90 grados del ángulo recto sumarían perfectamente nuestros 180 grados. No olvidarlos, son complementarios. Por ejemplo, si alfa mide 20, entonces beta tiene que medir 70. Si alfa mide 45, entonces beta también va a medir 45. Para que 45 más 45, 90. Más 90, 180. Ahora, ya sabemos que estos son los ángulos de trabajo, pero no se puede o no se debe de trabajar al mismo tiempo con los dos ángulos. Se trabaja ya sea en alfa o en beta. Supongamos que vamos a trabajar entonces con alfa. Voy a eliminar beta y entonces trabajaríamos con alfa. ¿Por qué eliminé a 1? Para que me defina qué tipo de cateto es el que voy a trabajar. Enfrente del ángulo de trabajo, enfrente se encuentra el cateto opuesto. Y lo vamos a simbolizar con sus iniciales. Un CO, cateto opuesto.
Y entonces el otro cateto que sobra, el que ahorita se encuentra en la base, pues se va a llamar adyacente. Y también lo vamos a simbolizar con sus iniciales, un CA, cateto opuesto y cateto adyacente. Bien, no olvidar que si cambiamos de ángulo de trabajo, entonces cambia la disposición. Si nos pasamos a beta, entonces ahora el que quedaría como opuesto sería la base y el adyacente quedaría a un lado. Eso hay que tenerlo bien clarísimo. Una vez que ya tenemos la disposición de quiénes son los catetos y por supuesto la hipotenusa, como dije, esa nunca nos va a fallar, puesto que va a estar enfrente del ángulo recto y es el lado más grande. A partir de ese momento se forman las relaciones. Esas relaciones que dije entre ángulo y entre lados se reciben el nombre de razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Estas razones hay de dos clases. Las primeras les llamamos razones directas. Y la primera es así, se llama seno y se abrevia con sus tres letras iniciales, sen, o también en las calculadoras viene como sin, pero desconozco por qué se le pone sin. Sen, sen en este caso del ángulo alfa, de alfa sería igual a, y la razón la anotamos como un cociente, la razón, y es el cateto opuesto, esa la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda directa se llama coseno y también con sus tres letras iniciales, pues es cos. Del mismo ángulo es igual a la razón y ahora utilizamos el otro cateto adyacente sobre el mismo divisor, la hipotenusa. Se parecen demasiado, nada más cambian los numeradores, los antecedentes, cateto opuesto para seno y cateto adyacente para coseno. Viene la tercera directa y esa es nuestra tangente. Se va a abreviar nuevamente con las tres letras iniciales. Seguimos hablando del mismo ángulo de alfa igual a la razón y ahora vamos a hacer que la razón la formen los dos catetos en el orden que fueron nombrándose. Primero sería cateto opuesto y luego el cateto adyacente. Ya quedaron nuestras tres razones trigonométricas directas. Bien, pero también están las inversas o indirectas también. Continuamos ahora considerando a esas razones inversas. Será una por cada directa. Entonces, a cada razón de las directas la vamos a invertir. Empezaremos con la tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto nos invierte a que ahora el cateto adyacente quede en el numerador y el opuesto en el denominador. De la misma forma se van a ir invirtiendo cada una de las otras. Hipotenusa es a cateto adyacente y también hipotenusa es a cateto opuesto.
Como ya se dieron cuenta, ya las hemos invertido. Ya son razones inversas. Estas obedecen a otros nombres. La de la tangente, ya invertida, se convierte en la cotangente. Y otra vez usamos las primeras tres letras del mismo ángulo que estamos tratando, que en este caso es de alfa. En cuanto a la del coseno, esa se llama secante. Y entonces, tres primeras letras y se forma sec del ángulo alfa. Y en cuanto a la última, en este caso, la inversa de seno se llama cosecante. Pero cosecante tendría las primeras tres letras de la función coseno y ya se confundiría. Para evitar esa confusión, ya no se le pondría las primeras tres letras, sino las primeras tres consonantes, y así queda formalizada la abreviatura como CSC, cosecante. Cosecante, que no se conforma con coseno. Cosecante del ángulo alfa. Y así formamos tres parejas. Seno, su inversa es cosecante. Coseno es secante. Y tangente es cotangente. Lo más común de trabajo son las directas. Y son las que vienen al frente en nuestra calculadora. Pero existen las otras y también se pueden utilizar. Bien, una vez que ya definimos por dónde vamos a trabajar y ya conocemos la relación de estos lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos de trabajo, concluimos que tenemos 6 razones, 3 directas y obvio con 3 inversas. Bien, aparte de este lenguaje básico de esta trigonometría, pues es importante considerar el comportamiento de estos valores que van a surgir ahí, porque cada razón es una razón entre dos valores y eso nos va a llevar a un resultado. Para esto, el origen de estas razones es un círculo unitario. Como ven aquí, puse un círculo unitario de 10 centímetros por cada eje. 10 a lo negativo, 10 a la parte Y positiva, 10 a la negativa, 10 centímetros. Entonces, con el compás, pues le dimos el círculo para trabajar este círculo de 10 centímetros. Lo abrimos y obviamente pues ya lo trabajamos, ya vemos cómo nos queda y lo marcamos hasta 10 centímetros sería el 1 y entonces a cada centímetro le tocaría las décimas. Punto 10, punto 20, punto 30 hasta punto 90. Lo mismo en la parte Y positiva. Y en negativos, pues menos punto 10, menos punto 20, menos punto 30 hasta el menos 1. Y así en la parte otra negativa de Y. Bien. Después, con la ayuda de nuestro transportador, he identificado en este círculo unitario los 10 grados de cada, la circunferencia la dividí en cada 10 grados. Entonces 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 90 y así se dan toda la vuelta. ¿Por qué se hace eso? Para formar triángulos. Lo hice a cada 10, pero se debe de hacer a cada 1 grado. Es un poquito más tedioso. Para la idea que quiero transmitir es la siguiente. Aquí tengo
al trazar este radio del centro hacia los 10 grados y bajarlo en perpendicular con respecto al eje Y, X, se forma un triángulo. El origen con los 10 grados y cae hacia el eje X. Totalmente vertical, totalmente perpendicular al eje X. Se forma el primer triángulo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que comenzar a trabajar. Nuestro ángulo alfa sería el de acá. Entonces sería seno de el ángulo alfa es igual. Ya sabemos que es cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está aquí de los 10 grados hacia perpendicular de X. ¿Cuánto tiene? Si lo notas en esta milimétrica, pues tiene punto 17. Entre punto 17 casi punto 18. Punto 17. Perdón. 0.17. Y en cuanto a la hipotenusa, esa está aquí, es el radio. Y como lo hicimos a 10 centímetros, que para nosotros sería el 1, entonces se dividiría entre 1. Y al quedar esto así, nos quedaría hacer la división 0.17. 0.17. Ahí lo dejamos. En este mismo triángulo podemos encontrar a otra función. Podemos encontrar a nuestro coseno del mismo ángulo alfa. Ya sabemos que es un cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa vuelve a ser el radio, entonces es sobre 1. Cateto adyacente, entonces el adyacente viene siendo la base de este triángulo, que sería desde el 0 hasta donde cae la perpendicular. Y si se dan cuenta, es punto 99 más o menos. Punto 99. Punto 99. Tal vez 98. Parece que es el 98. Bien, entonces entre 1 pues quedaría lo mismo, 0.98. Y también iríamos a la tangente. ¿Quién es nuestra tangente de alfa? Pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el adyacente? Es esta alturita, 0.17. ¿Cuánto es el adyacente? Lo habíamos dicho que es la base de este triángulo. Y era 0.98. Y al hacer la división en nuestra calculadora, pues nos quedaría entonces 0.17 entre 0.98. Y eso nos lleva a 0.1735. 1735. Bien. Y así lo podríamos ir sacando para todas las demás razones. Tangente, cotangente, secante y todas. Y para cada ángulo que fueron marcados. Y se van a dar cuenta ustedes que se va a repetir. Porque esta distancia que está aquí, si la pasas en forma inversa, o sea, pondrías tu regla de esta manera. Y aquí este triángulo formaría con el de 190 y haría lo mismo. Entonces 190 grados darían estos valores. Ahorita alfa es 10 grados. Bien, podemos sustituir en lugar de la alfa ese valor en cada uno. 10 grados. Y así sucesivamente con todos los demás. Este estudio tan minucioso que alguien hizo, lo fueron
recopilando y armando documentos tan enormes que algunos los hicieron pues muy precisos, y así encontramos algunas llamadas tablas matemáticas. Por ejemplo, aquí podemos citar esta que está en este caso, donde vemos que a través de 2 páginas estamos en el seno natural y va de 0 grados a 44 minutos y continúa de 45 minutos a 90 grados con los minutos 0, 10, 20, 30, 40 y 50 minutos. Y aquí serían los valores que se agregan de minutos, ya sea de 1, 2, 3 hasta 9. Estas tablas resumen esta información que estábamos hablando y fueron de mucha utilidad. Mucho tiempo se trabajó con ellos, pero en la actualidad esta información ya la pasaron para trabajar en las calculadoras. Y así, en la actualidad, pues han surgido ya estas calculadoras que nos apoyan de una manera importantísima y rápido y más eficiente para el manejo de nuestros valores trigonométricos. En esta calculadora se observan aquí las 3 funciones directas: seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Vienen como sin, cos y tan. Vamos a presionar la primera de ellas, que es seno, como sin. Seno. Ahora le damos el ángulo, que es de 10 grados. Como no tiene minutos ni segundos, le pedimos ya la respuesta con el igual. Y ahí nos da 0.1736. Me da mayor precisión que la que tengo en la forma de medir. Veamos el coseno. Entonces presionamos cos o coseno de 10 grados y nos lleva a 0.9848. Entonces nomás se quedó en 0.98. La tangente es le decimos aquí tan de 10 grados, que es el alfa, .1763. Tiene una variación. ¿A qué se debe? Pues al trazo. Aunque es una hoja milimétrica, posiblemente tu servidor ya no vea bien un cuadrito de los pequeños, y entonces ya tengo cierta variación. No así la calculadora, ella está diseñada para ser precisa. Bien, eso es en cuanto al origen de nuestros valores. De estos valores que ves, estos valores trigonométricos normalmente son valores infinitos, o sea que no terminan. Muy pocos son finitos y así precisos. Para eso llegaron los estudiosos de nuestra antigüedad en las matemáticas a tener un acuerdo de trabajar hasta las 10 milésimas. Y luego entonces se requiere que programemos nuestra calculadora para trabajar correctamente. Y de esa manera, para trabajar en la calculadora tendríamos que hacer lo siguiente. Número 1. Número 1. Necesitamos programar los modes. El mode que trabaja los ángulos es el mode sexagesimal. Pero ¿cómo lo encuentro? Ese mode
En esta calculadora presionas la función mode, está arriba en los comandos, donde dice mode, presiónala varias veces y aquí no se encuentra. Aquí están 3 modes angulares. El primero es deg, el segundo rad de radianes y el tercero gra de grados de centi. Bien, en el que se trabaja aquí en México en forma común es el primero, el de deg. Entonces presionaríamos la clave 1 que dice deg. ¿Y eso qué significa? Significa que los ángulos los vamos a trabajar en el sistema sexagesimal. O sea, que tienen la base de 60, la que nos dejaron los babilonios. Sexagesimal. Bien. Y esa nos dice pues que la circunferencia está dividida en 360 grados, cada grado tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos y etcétera. Bien, entonces ahí tenemos que hacer eso. Entonces programamos en nuestra calculadora y le decimos número 1 en deg y presionamos el 1. Y en la parte de arriba tiene que aparecer una letra D en un cuadrito muy pequeño, la D, la inicial de deg. No vaya a estar R ni vaya a estar gra. Debe estar la D. Número 2. Ahora tenemos que buscar este redondeo, el de los 10 milésimos. Pero ese ¿qué modo me apoya? Es el siguiente. Volvemos a presionar el mode hasta encontrar fix. Fix se llama redondeo. Entonces le ponemos aquí que vamos a como número 2. A presionar el mode fix, que es un redondeo. Tiene también la clave 1, presionas el 1 y te hace una pregunta y te dice, te ofrezco desde el nivel redondeo 0 hasta la cifra 9. Eso te está preguntando. Como vamos a tener 4 cifras, o sea 10 milésimos, aquí le presionamos y le decimos número 4. Presionamos el 4 y aparece nuestra cantidad ya redondeada hasta la cuarta cifra. Y así estamos redondeando a 10 milésimos. Que es lo común. Además de esto, te hace falta manejar memoria. Como número 3, te sugiero memorizar. Memoria. ¿Quiénes son las memorias fijas que podemos apoyarnos? Vienen en color rojo. Si las notas A, B, C, D, E, F, X, Y y M. Esas son las que me refiero. Entonces vienen en mayúsculas y en color rojo. A, B, C, D, E, F, X, Y y M. En ella nos vamos a ir apoyando para ir guardando y lograr trabajos pues precisos. Eso es lo que intento, manejar nuestros cálculos con precisión. Bien, hacemos una pequeña prueba. Hace rato sacamos por aquí un coseno de 10 grados. Supongan ustedes que lo necesitamos guardar por el procedimiento de cálculo. Entonces le decimos esto. Le decimos coseno del ángulo de 10 grados. Y para que nos lo guarde, vamos a presionar 2 funciones. Aquí viene en color amarillo STO.
y como amarillo requiere el comando de shift. Entonces sería shift seguido de STO, y por último el almacén de memoria, y elijo cualquiera de mis letras. Voy a empezar con la A y le digo entonces shift STO y la letra A o almacén A, y arriba te presenta la operación. Dice el coseno de 10 grados y la flecha dice ha sido guardado dentro del almacén A. ¿Pero qué guardó A? Y ahí vemos que nos da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta no hubo necesidad de poner el igual. En automático nos lo dieron. Dice que A tiene guardado a 0.9848 como valor trigonométrico. Ahora, ¿cómo podemos saber si está guardado? Vamos pues a borrarlo. Y como está de color rojo, lo vamos a recuperar a través de alfa. Entonces le decimos alfa y aparece ahí una A, alfa. Ábreme el archivo de A o memoria de A. Ya apareció la A y le digo con el igual que me muestre qué tiene guardado. Y aparece lo que teníamos guardado, 0.9848. Y eso te va a hacer que manejes cantidades precisas. Sobre este número tú no sabes si hay más decimales después del último 8. Pero sin embargo la memoria sí lo tiene guardado. Sí lo aprecia, sí lo tiene. ¿Correcto? Al usar la memoria no entras en error. Pero si nada más manejamos 0.9848, ahí se va a causar un error por redondeo. Entonces, de esta forma podemos trabajarlo. Bien, por este día, esta sería la preparación de trabajo. Continuaremos en otro momento. Muchas gracias, tengan bonita tarde. Mm-hmm.